La doctora Karen Fry es abogada, hace laboral, familia, sucesiones, alquileres, especializada en Derecho Laboral, diplomada en Derecho de las Relaciones de Trabajo y es de Bahía Blanca. Les doy el teléfono 291 57 55 387, pero tiene nuevo estudio. Sí, tengo un nuevo domicilio. Ahora seguramente va a aparecer en pantalla. Sí. Así que, bueno, muy contenta. Holditch 682. Ahí lo estamos viendo. Bueno, la última vez estabas en otro lugar y nos habías comentado que te estabas por mudar. Exactamente. Estaba con una mudanza. Bueno, ya concluyó, más cómoda, así que instalada. estoy más cómoda, más instalada. Sí, muchas gracias. Bueno, y hablábamos del tema de lo que fue la ley de alquileres anterior, que era la que estaba vigente. Sí. Y a partir de este decreto 7023, sí, ¿es? Sí. En realidad el decreto 7023, sí, es el que... Bueno, deja de estar vigente la ley anterior y vamos a hablar ahora, nos vamos a abocar a la nueva ley de alquileres que tiene puntos centrales, modificaciones en torno al tema de la operación de los contratos, en torno también a la moneda en la que se van a rubricar esos contratos, elegida por las partes. Es como que hay más libertad de poder negociar o consensuar entre partes, entre locador y locatario, ¿no? Sí, exacto, es así. Contanos un poquito, hacenos una introducción. Bueno, mira, para introducirte en esta, para hacerte una narrativa, digamos, un poco más amplia, por ahí que a la gente interese un poco más allá del tema puntual normativo, las modificaciones y de la derogación de la norma y de la norma de la ley 27.551 por el decreto 7023. Este decreto entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023, o sea, no es tan nuevo. Pero para que ustedes tengan una idea, teníamos una legislación anterior, ¿sí? Que bueno, como vos bien decís, fue dejada de lado, que fueron las leyes 27.551 y la ley 27.377. La 27.551, y esto lo digo, digamos, y aprovecho para aclararlo, ¿por qué? Porque es de interés práctico, porque hay personas que siguen, que tienen contratos de alquileres. Claro, que todavía no se le han vencido. Que no se le han vencido y a los cuales se les va a aplicar la ley 27.551 de julio de 2020 a octubre de 2023, y luego tenemos la ley 27.737 del 18 de octubre de 2023 al 29 de diciembre de 2023, y a partir del 29 de diciembre de 2023 a la fecha tenemos la aplicación del decreto 7023, que es que establece mayores libertades de contratación y demás. Claro, como siempre decimos, las leyes no son retroactivas, es a partir de por la eso, sanción, o sea, ¿no? Es importante saber que en estos periodos que dije, los contratos se hayan celebrado, en estos diferentes periodos van a caer, digamos, en la aplicación de la ley anterior. Por eso es que digo esto, porque hay mucha gente que consulta, pero que bueno, al ver su contrato, evidentemente su contrato está regido por las leyes anteriores, estas que mencioné, y no por el decreto 7023. Todos aquellos contratos que fueron celebrados a partir del 29 de diciembre del año 2023 caen en la órbita de aplicación del decreto, ¿sí? Los que fueron anteriormente firmados caerán en las leyes anteriores. Pero esto también un poco introducir a las personas un poco el porqué de este decreto y por qué en definitiva fue beneficioso. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente: antes de la entrada en vigencia de la ley 27.551, que es la primera, digamos, de estas normas que acorsetaron muchísimo la libertad de contratación en materia de locaciones, había en Capital Federal un mercado de unas 15.000, 20.000 viviendas, ¿sí? Con el correr del tiempo y por aplicación de esta ley 27.551 y luego con la sanción de la 27.737, que fue como echarle más leña al fuego, digamos, llegamos hacia mediados del año 2023 con 1.000 viviendas, 1.300 viviendas en alquiler, y luego eso bajó a 400 viviendas. O sea, que sobre fines del año pasado, sobre fines del año 2023, antes de la entrada en vigencia de la sanción de este decreto, había en Capital Federal, esto obviamente se replicaba en el resto del país, ¿no? Sí, pero le digo los números concretos que tengo: en Capital Federal, 400 viviendas en alquiler, de las 20.000 que veníamos. Poca oferta en el año 2020. Y mucha demanda. Evidentemente estaba tan acorsetada la libertad, la posibilidad, la libertad contractual precisamente, y dados los vaivenes inflacionarios y demás, los plazos mínimos que se fijaban,
que la verdad que los locadores preferían directamente muchas de las viviendas o muchos de los locales que se encontraban en alquiler, pasarlos directamente a la venta. Antes los contratos, ¿cuánto duraban? 3 años. 3 años, ahora 2. Exactamente. No, ahora voy a explicar eso. Bien. Ahora vamos por parte. Bien. Ahora en cuanto al tiempo, voy a decir... Sí, se puede estipular. Se puede estipular, pero digamos, no hay tiempo mínimo. Eso está muy bueno. Pero bueno, esto es un poco para poner en contexto de lo que implicó, digamos, y el decreto se hace bastante eco de aquello que requerían, digamos, inclusive la misma parte locataria, que tampoco, digamos, estas leyes que fueron sancionadas, evidentemente, en un afán de alguna manera de beneficiar al locatario, terminaban no sirviéndole a nadie, porque en definitiva, al no permitir contratar libremente las cláusulas de ajuste del precio, al no permitirse la contratación en dólares y ese tipo de cuestiones, evidentemente generaban situaciones muy desvaliosas. Sí, y los propietarios preferían no poner en alquiler esa propiedad. Es precisamente lo que, claro... Por eso es que decíamos que había mucha demanda y poca oferta. Exactamente. De ahí que de 20.000 viviendas en el año 2020 pasamos a tener fines del año 2023 400 viviendas en Capital Federal. Yo realmente estuve en Capital Federal en la época 2021 y demás, y era realmente imposible encontrar un alquiler, porque los dueños habían sacado, digamos, sus inmuebles del mercado del alquiler precisamente por estas cuestiones. El decreto 7023 deroga la 27551 y más allá de esto también introduce modificaciones en el Código Civil. Son cuestiones técnicas, no voy a entretener demasiado con esto, pero en cuanto a lo que a la gente le interesa, digamos, saber puntualmente, es primero el tema del plazo, ¿sí? El tema del plazo, antes eran 3 años, ahora no hay, digamos, plazo mínimo. Es decir, que se puede fijar, hoy por hoy, también hay que aclarar esto, que ya en la normativa prácticamente no hay diferencia entre las locaciones urbanas con destinos a vivienda y aquellos que son, digamos, puestos en el mercado, aquellos que tienen fines comerciales. ¿Sí? Antes habían, ahora ya prácticamente no existen diferencias. Sí, yo había leído esto, decímelo porque por ahí sí es correcto, porque googleando la cuestión hablaban de los plazos máximos de contrato de 20 años para viviendas y 50 años para otros inmuebles para cualquier otra finalidad. Sí, exactamente, los plazos máximos siguen existiendo. Pero digamos, lo que le interesaba a la gente era el plazo mínimo. Mínimo, claro. Sobre todo al locador. Y hasta el locatario también. Pero bueno, digamos, hoy por hoy, y esto es sumamente importante, y le digo a la gente, le digo a la población, digamos, tengan en cuenta que ya prácticamente en materias de alquileres no existen normas de orden público, es decir, no existe prácticamente el orden público laboral. Esto que es el orden público, perdón, no el orden público, el orden público. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay que ser sumamente cuidadoso en la redacción del contrato, porque ya no tenemos normas del Código Civil supletorias en muchos de los aspectos que antes, frente a redacciones defectuosas de los contratos o frente a omisiones, ¿sí?, que las partes incurrieran en la redacción del contrato. Lo cierto es que había una normativa, ¿sí?, que subyacía, que de alguna manera reemplazaba eso que las partes habían pactado de manera defectuosa o que no se entendía o que de alguna manera no estaba, había un vacío en relación legal, con claro. Eso. Hoy por hoy es sumamente importante el asesoramiento cuando una persona va a firmar un contrato de alquiler. ¿Por qué? Porque el contrato de alquiler hoy por hoy es la norma superior que rige las relaciones entre las partes. Entonces, todo lo que ya no está en el Código Civil, hay que pactarlo expresamente. Porque si no se pacta expresamente o no se hace de una manera adecuada, sí, clara y demás, eso después va a generar una conflictividad que va a ser bastante difícil de solucionar judicialmente. Porque aparte, una de las cuestiones que tiene este decreto es que provoca modificaciones en el Código Civil. Una de ellas es que les impide a los jueces, era una potestad que judicialmente antes había, que los jueces tenían, para el caso de que hubiera conflicto o diferencias en relación con la aplicación o la interpretación de un contrato de alquiler, los jueces tenían la posibilidad de cambiar la moneda de pago o la forma de pago. Hoy por hoy,
según el decreto. Vamos a ver si esto es tachado de inconstitucionalidad o no, pero lo cierto es que hoy por hoy esta posibilidad no está vedada a los jueces. De modo tal que es sumamente importante. Yo tengo gente, por ejemplo, porque aparte hay cláusulas de ajuste a las que no estábamos acostumbrados. Se puede elegir también. Claro, hay ¿no? cláusulas de ajuste, hay un montón de cuestiones. Todo entre las partes. Todo entre las partes, todo se determina la cláusula de ajuste, la moneda. Entonces, el plazo del contrato de el alquiler. plazo del contrato. Entonces, tengan en cuenta que si hay algo de esto, yo tengo gente que viene a consultar que firmó un contrato en una inmobiliaria y, digamos, le ajustan el valor nominal del alquiler a índice CER o IPS o lo que sea, y en definitiva, cuando van a pagar no tienen idea lo que van a pagar, terminan pagando lo que le dice la inmobiliaria, que son en definitiva, la inmobiliaria o el dueño del local, que son en definitiva quienes hacen la cuenta o quienes hacen el ajuste o quienes usan la calculadora. Entonces la persona en definitiva firmó algo que no tiene idea cómo liquidar para llevar un control. Entonces, firman contratos que en realidad no tienen demasiada idea de cómo se va a actualizar eso y a todo evento, cómo realizar ellos el cálculo para ver si lo que le están cobrando está bien o no. Hablando con una propietaria que, tiene una casa en alquiler, decía, con la ley anterior, cada un año tenía que estar actualizando y con la inflación que había era irrisorio. Ahora, por lo general, más allá de que se consensúa entre las partes, ¿con qué frecuencia se está actualizando? ¿Con qué frecuencia eligen tanto los inquilinos como los propietarios de las viviendas? 3 meses, 2 meses, 6 meses. Claro, eso depende un poco, hoy por hoy. ¿O qué sería lo más conveniente? Está ¿no? bien, hoy por hoy el precio del alquiler puede ser un precio determinado con una cláusula de ajuste. O sea, supónganse, entran en un alquiler con 200.000 pesos y se actualiza trimestralmente por índice cero o IPC, que son los índices de precio consumidor. ¿Y qué porcentaje sería? Y eso en varía. Promedio, sí, varía, pero digo, en promedio como para que tenga en cuenta lo que va a pagar, ¿no? Varía de acuerdo al mes, porque, o sea, a ver, esto, digamos, el cálculo se hace a mes vencido. Claro. O sea, entonces se establece una suma X como monto determinado y una cláusula de ajuste, que puede ser CER, que puede ser IPS y demás. Ahora bien, trimestralmente, cuatrimestralmente, semestralmente, cada un mes, cada 2 meses, no hay... por eso. No hay una norma que lo fije. Lo normal es que se fije un valor nominal X y a eso se le aplique una cláusula de ajuste. Pero ustedes tengan en cuenta también que hoy por hoy el precio se puede fijar en dólares y el inquilino se desobliga únicamente pagando en dólares. Ya no existe la posibilidad de hacer la conversión. Si se obligó en dólares, paga dólares. Esto también es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque antes había la forma de que los jueces pudieran hacer que, si por algún motivo no se podía conseguir dólares o algún tipo de cuestión, los jueces podían desobligar, intervenir y desobligar al inquilino pagando el equivalente en pesos y demás. Hoy por hoy eso no se puede hacer. O sea, hoy por hoy el precio puede estar fijado en moneda extranjera, puede estar determinado, puede ser un precio determinado con una cláusula de ajuste, que es lo que normalmente para locaciones urbanas se hace en la actualidad. También se puede fijar, se han llegado a fijar precio de alquileres en criptoactivos también, sí, Bitcoin y demás. Y claro, exactamente. Y para lo que son locaciones comerciales, se utiliza, digamos, esto se puede usar tanto para locaciones urbanas como para locaciones comerciales, la fijación de que el precio no esté determinado, sino que sea determinable. ¿Sí? Por ejemplo, es muy usado en locaciones comerciales. ¿Por qué? Porque de alguna manera son propiedades que se alquilan a los fines de desarrollar algún tipo de emprendimiento comercial o industrial o lo que fuera. Sí. Entonces, muchas veces se establece un monto fijo con alguna cláusula de ajuste y un monto que sea equivalente a el producto, por ejemplo, que se venda en el local, por ejemplo. Sí, he escuchado mucho también que se hace el equivalente a bolsas de cemento, por ejemplo. A bolsa de cemento, si es una roticería, por ejemplo, bueno, es el equivalente a 50 docenas de empanada tipo común y que ese sea el valor del alquiler. Ahora bien, con esto, y por eso digo que hoy por hoy la redacción de los contratos hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atento y es sumamente importante que intervenga digamos, un profesional para evitar estas cuestiones.
porque, por ejemplo, se dio el caso, ¿no? Esto es un caso anecdótico, pero se dio, en donde se había fijado, precisamente, era una roticería y habían fijado el precio del alquiler, pactaron que el precio del alquiler se determine sobre la base de una determinada cantidad del precio de la docena de empanada común de carne. La cuestión que, bueno, el locador observaba que, bueno, que el alquiler no se actualizaba y que siempre la cuenta daba lo mismo y demás. La cuestión que lo que había hecho la roticería, el dueño de la roticería, quien la alquilaba, era, había dentro de su menú que tenía por ofrecer al público, había congelado el precio de la empanada de ese tipo de carne. Para congelar el alquiler. Ofrecía otras variedades y terminaba uno cuando iba al local de ese tipo de empanada. Nunca había, porque evidentemente no lo vendía. Criosa. Claro, y vendía cualquier otra, y bueno, la reemplazaba, le había encontrado un reemplazo por un tipo especial de carne cortada a cuchillo y demás, que reemplazaba la docena, la empanada, digamos, que estaba pactada en el contrato. Entonces, esto, bueno... no se puede hacer nada en esos casos. Picardía criolla. Pero bueno, nada, es esto. Por ahí te comprometiste por 2 o 3 años, por los locales, los alquileres de locales comerciales, normalmente es raro que se alquilen por menos de 2 años o 3. Entonces, bueno, uno queda con estas cuestiones. Y otra cosa que me parece muy importante decirlo, que vos por ahí lo vas a poder explicar mejor, lo hablábamos con Genaro en el programa anterior, el tema de que la AFIP eliminó esto de la obligación de registrar los contratos de alquiler, ya sea urbanos y rurales destinados a vivienda. ¿Qué opinás respecto a eso? ¿Buena la medida, mala la medida? No. Todo lo que no sea fiscalista para mí está bien. Así que no hay que confundir esto, el tema de la no obligatoriedad de la registración con, bueno, evidentemente el tratamiento contable que debe darse a los ingresos que provenga de alquileres. Sí, exactamente. Pero bueno, entonces, como para redondear un poco, lo que más interesa a la gente, hay muchas más modificaciones, ¿no? Pero digo, te dije esto porque fue lo último, fue la semana pasada. Fue una de las cosas que más se promocionó en relación con esto, ¿no? Es optativo para el caso que quieran deducir de ganancias. Exactamente, pero digamos, eso es el tratamiento contable. No existiría en principio la obligación, de registrarlo. Ese contrato, evidentemente en principio no. Entonces, el tema del plazo es sumamente importante. Y digo esto ¿por qué? Porque esto permite jugar tanto para el locador como para el locatario, ¿no? Bastante con, por ejemplo, conozco una abogada que alquila su estudio a otros abogados. Y bueno, y se fija, se pactó el precio del alquiler en use, que es la unidad de medida por la cual perciben sus honorarios los abogados. Entonces, bueno, digamos, se puede establecer un contrato de 1 año para ver cómo anda el inquilino, o sea, si funciona, si paga, si no tiene inconvenientes, y luego, digamos, renovar el contrato y demás. Esto, al no tener tiempo mínimo, se puede fijar el alquiler por 1 mes, por 3 meses, por 5 años, por 6 meses y demás. Así que esto es algo bastante beneficioso. Otro tema también que interesa es el tema de las causales de rescisión del contrato, es decir, o las cuestiones de la rescisión del contrato, porque antes, ustedes se acuerdan que cuando el inquilino quería rescindir el contrato, lo podía hacer después de 6 meses y bueno, y hay unas penalidades, bueno, y demás. Todo eso desaparece. Hoy el inquilino puede resolver el contrato, digamos, cuando quiera, por su voluntad, sin expresar ninguna causa. Lo único, digamos, que acá va a tener que pagar el 10% del valor de los alquileres desde la fecha de la notificación de la resolución hasta la finalización del contrato. O sea, la penalidad sería esa. Pero no es que hay un tiempo mínimo, un tiempo máximo. O sea, lo puede resolver al mes de vencerse, lo puede resolver al mes de que entre en el alquiler, digamos. Otra cosa, el tema de los depósitos que se pedían antes. Cuando vos ibas a rubricar un contrato, te decían, bueno, me tenés que pagar, sobre todo si era por inmobiliaria, 1 mes de depósito, otro mes de alquiler. ¿Eso? Sí, no, está...
Lo que sí, digamos, se da la posibilidad, uno obviamente hace depósito, eso lo que las partes, digamos, decidan. Normalmente te van a pedir, es evidente que van a pedir un depósito, sobre todo cuando son propiedades de mayor valor y demás. Lo que sí existe es la posibilidad de pedir la actualización de ese depósito al momento de su devolución, ¿sí? Bien. O bien pactarlo en moneda extranjera, entonces y rubricarlo en el contrato. Exactamente. O sea, ponerlo en el contrato y firmarlo. Para que no pierda poder, porque yo hago una reserva. Sí, porque antes lo que pasaba era eso, entregabas, no sé, 10.000 pesos. Y te devolvían 4 años 3 después, años después pesos. o 4. No, existe, debería ser actualizado y se puede fijar en moneda extranjera, de modo que, y depositarse en moneda extranjera, de modo que se devuelva esa moneda y no estaríamos tan expuestos a la depreciación del valor. Así que, bueno, la verdad que hay los bastante. Los puntos, sí, hay los bastante, centrales son estos, pero. Sí, hay bastante más para decir, pero bueno, digamos, mi mensaje, o lo que quiero decir a la gente, fundamentalmente, es esto: mucho cuidado, porque hay que prever todo en el contrato ahora. ¿Sí? Hay que prever todo en el contrato. El tema mejoras, también hubo modificaciones en cuanto al tema de mejoras, digamos que el inquilino haga, el tema de, bueno, determinados gastos, o sea, quién se tiene que hacer cargo de mejoras, digamos, incluiría todos aquellos cuestiones que son mejoras propiamente y todo lo que son los gastos de uso y conservación del bien y demás. Todo eso se tiene que pactar porque ya no existen más mayormente estas normas de carácter supletorio que servían para dar letra, dar norma a la parte cuando las partes no lo habían fijado en el contrato. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta esta cuestión precisamente de que, bueno, tiene que estar absolutamente todo redactado en el contrato. Hay algunas limitaciones, por ejemplo, cuando uno, en cuanto al precio, supongamos, la única limitación que existe es que la cláusula de ajuste del alquiler, del precio del arrendamiento, tenga que ver con la moneda en la que se contrató. Supongamos, si yo hago un contrato, se leo un contrato en dólares, no le voy a aplicar una cláusula de ajuste cero o IPC. Claro. Sino que la cláusula de ajuste va a tener que ser en la misma moneda, el equivalente al que usan en Estados Unidos para ajustar la moneda. Esto es muy importante porque prácticamente es la única prohibición que se pone en cuanto al tema del precio. Después han habido, la práctica, digamos, llevó a haber soluciones muy creativas en cuanto a la fijación de cuando, digamos, el precio del alquiler es determinable y no determinado, ¿sí? La mejor sugerencia que podemos hacer es ir a ver a un profesional que ponga todo esto por escrito. Por eso decíamos, el asesoramiento que se brinda desde lo legal me parece que es importantísimo, sobre todo cuando todo queda liberado a las partes. Siempre hay una parte que por lo general está mejor preparada que la otra. Es que ahora, antes los contratos de alquiler venían ya, digamos, básicamente, como era tampoco lo que se podía negociar, que era bastante fácil armar un contrato de locación. Porque, digamos, todos eran más o menos iguales porque no se podía salir de determinados determinados plazos, de determinada moneda, los ajustes de alguna manera se establecían montos totales, se dividían por mes, pero, digamos, en todo se podía hacer lo mismo. Hoy por hoy, cada locatario, cada locador y cada inmueble son un mundo y el contrato, digamos, de arrendamiento, debería expresar todo esto, y ya les digo, al no tener prácticamente norma supletoria, lo que no está escrito acá va a ser complicado a futuro resolverlo. Sí, después a llorar. Claro, entonces, nada. Como decimos habitualmente, a llorar al campito, ¿no? Es eso, exactamente eso. Bueno, Karen, les recordamos entonces que vos les podés brindar un asesoramiento en todo lo que respecta a alquileres y también otras cuestiones que tienen que ver con propiedades, sucesiones, familia, laboral. Karen es especializada también en Derecho Laboral y diplomada en Derecho de las Relaciones de Trabajo y pueden encontrarla en Holditch
682. Esto es acá en Bahía Blanca, pero para la gente de la zona se pueden comunicar con ella al 291 57 55 387. Bueno, así tienen todos los datos en pantalla en el Zócalo para ponerse en contacto con nuestra abogada, que bueno, le agradecemos por haber traído claridad a una temática que por ahí nosotros que estamos en los medios y leemos demasiado de la cuestión, estamos en contacto con profesionales, lo sabemos, pero la gente está muy desorientada en esto. Sí. Y qué mejor que buscar un profesional idóneo para... Máxime que esto que tenemos hoy en la actualidad en relación con alquileres que ya están, digamos, que ya se han celebrado, que ya se han firmado, digamos, y a hoy tenemos 3 marcos normativos diferentes. Claro. De acuerdo a la fecha en la que se haya celebrado el contrato, están conviviendo estas normas. Yo hablo de los beneficios, de lo beneficioso que me parece el decreto para aquellos que han tenido la suerte de firmar los contratos a partir del 29 de diciembre, pero todo lo que se firmó anteriormente va a caer bajo la órbita de esquemas normativos o de sistemas normativos que son diferentes y que son radicalmente opuestos. Esto realmente, el decreto 7023 es un cambio radical en materia de arrendamientos, de alquileres. Así que bueno, nada, esto, mucho cuidado con lo que se firma y que también tengan en cuenta esto, que existe la posibilidad de negociar ya, digamos, tanto para el inquilino como para el propietario. Y lo ideal sería que sea beneficioso para ambos. Para ambos, existe la posibilidad de llegar, ese es el espíritu de esta nueva normativa, de llegar a soluciones justas y razonadas, y que se puede pelear, porque ya no está nada escrito. Ya no hay nada, muy poco escrito. Ya no hay tanto acorsetamiento. Entonces uno tiene que ir y pedir y negociarlo. Es toda una negociación. Bueno, así que, bueno, nada. Habrá eso, que muchas aprender gracias. a negociar, ¿no? Exactamente. En el buen sentido de la palabra. Exactamente.